Buenas noches, mis queridos hermanos. Bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes, por darme la bendición de poder entrar en sus hogares, pero principalmente en sus corazones, que la palabra de Dios llegue para que lleve mucho fruto. Estamos hablando de los salmos cómo se dividen. Hay 5 libros de salmos, pero hay subdivisiones. Y eso hace que sean 6. Pero por ahorita vamos a ver algunas características de los salmos. Uno es de que de los salmos son buena parte de la poesía hebrea. De veras, son poemas. El fijarse en algunas de sus características generales también nos ayudan para entender y apreciar lo que es la poesía. Y los salmos se caracterizan por su sencillez de expresión. O sea que no tienen un lenguaje muy elevado, sino un lenguaje común. Porque el hebreo es directo, no anda con rodeos. Así que esa es una de las características que clasifican a los salmos, su sencillez de expresión. También otra de las características es que los salmos son de expresión, vigor, lleva fuerza. Cuando quiere decir algo, es el hebreo, el verbo, el centro de las construcciones gramaticales. No es idioma suave, no es diplomático, como les dije, porque es más directo que sutil. El hebreo antiguo hablaba con franqueza, que a veces nos molesta, decía lo que sentía en algunas vidas, maldiciones, por ejemplo, los precatorios, imprecatorios y palabras francas de venganza. Esa es una de las características que destacan en los salmos. Otra característica es el uso de las muchas figuras literarias. Por ejemplo, el hombre hebreo poseía una vívida imaginación, vivía intensamente en su propia vida y la relacionaba con la historia del pasado tanto como con el encuentro de la misma naturaleza. La poesía abunda en personificaciones, metáforas, símiles, repeticiones y preguntas. Y por último, la otra característica que destaca en los salmos es que tiene un espíritu profundo religioso. No era otra manera más que religioso, hablando con Dios, expresándose con Dios, hablando de Dios. O sea que la contribución más grande de los salmos en este concepto teocéntrico del mundo considera a su Dios el creador, el que sostiene y dirige la historia. Muy por encima de todo, Dios es nuestro Salvador. De acuerdo a los salmos, porque Cristo todavía no había bajado del cielo, así que por eso ellos consideran a Dios su Salvador. Así que este es a grandes rasgos lo que los salmos nos quieren decir. Acuérdense que estamos viendo el libro de los salmos y la semana pasada vimos el Salmo 1. Dentro de los salmos hay algunas subdivisiones. Por ejemplo, hay himnos, hay súplicas, lamentos, hay salmos reales, hay salmos individuales, hay salmos de recuerdos históricos, hay salmos didácticos. O sea que depende de la característica que tiene quien lo escribió también, es que lo van clasificando los teólogos. Están clasificando a los salmos, este va acá, este va allá, en fin, de acuerdo a la expresión, al lenguaje que tiene.
En esta ocasión, la semana pasada, estuvimos viendo del Salmo 1. El Salmo 1 está dentro de los salmos didácticos. Y dentro de los salmos didácticos hay divisiones. Por ejemplo, están los salmos de sabiduría y ahí entra y encaja el Salmo 1. Hay de enseñanzas proféticas, hay de liturgias, hay salmos imprecatorios, como les dije, hay salmos mixtos, hay salmos mesiánicos, hay salmos penitenciales y hay salmos acrósticos. Ya vamos a ir explicando en detalle cuando nos llegue a tocar un salmo mesiánico. Por ahora, el Salmo 1 que les expliqué la semana pasada encaja en los de sabiduría, los sapiensales. Hoy vamos a tratar de ver el Salmo 103. Si quieren abrir sus Biblias, por favor, el Salmo 103. Vamos a tratar de hacer una reflexión rápida, sencilla, no profunda, de tal manera que nosotros podamos distinguir las clases de salmos que estamos llevando. Este Salmo 103 encaja en dos clases de salmos. Salmos de himnos y salmos vamos a ver, salmos de recuerdos históricos. O sea, el Salmo 103 encaja como un salmo de himno y encaja también como salmos de recuerdos históricos. Los teólogos dicen que el que lo escribió fue David, y pues ahí dice en la Biblia también que fue David. Pero ¿cuándo es que se cantaba estos salmos? Este Salmo 103. Y dicen que principalmente se cantaba cuando después que venían saliendo de Babilonia, ya después de 400 años, un poquito menos de 400 años antes de Cristo, cuando ellos fueron llevados, todo lo que es de Jerusalén, todo Judá fue llevado de esclavos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y allí estuvieron presos 40 años, fueron esclavos por 40 años. ¿Se acuerdan de Daniel y sus amigos? Allá estuvieron ellos. Entonces, pero cuando ellos regresaron, que les levantaron ahora sí que la deuda, la pena, los dejaron libres. Entonces, cuando venían de Babilonia, empezaban, uno de los salmos que cantaban era este himno, el Salmo 103. Así que vamos a analizar algo que aplica también en nuestras vidas. O sea que vamos haciéndolos como hijos de Dios. Usted que conoce a Cristo como su Salvador, conoce a Dios. Entonces vamos a ver en qué nos motiva este salmo, porque no tenemos una música de este salmo, pero esta es la oportunidad para ti que te gusta componer himnos, que te gusta hacer himnos o ponerle música a los himnos. Esta es una buena oportunidad que puedes tener para ponerle la música a este precioso salmo. Abran sus Biblias, por favor, ahí en el Salmo 103 y veamos lo que nos dice el salmista en cuanto a lo que es este salmo de himno de alabanza. Dice así la palabra de Dios, es un himno de alabanza y se trata de una alabanza para darle gracias a Dios por lo que Dios es. Así que este salmo dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová,
y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el quien sana todas tus dolencias. Acuérdense que el salmista está hablando consigo mismo, no le está diciendo a nadie. Él está hablando consigo mismo y le dice a su corazón, le dice a su alma, alma mía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? ¿Por qué, alma mía? Pues porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, o sea, todo lo malo que tú has hecho. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estos primeros 5 versículos vamos a analizarlo, por qué el salmista hizo este salmo. Dice la Biblia que este salmo pide más devoción que exposición. Matthew Henry hace notar que tenemos en este poema una de las más gozosas composiciones del Salterio, a pesar del título. Aún los exégetas más conservadores están de acuerdo que se cantaba mucho después del regreso de Babilonia. El salmista toca 3 puntos muy importantes aquí. Si lo quieren anotar, está bien. Del versículo 1 al versículo 5, el salmista comienza expresando sus emociones personales. Número 2, y esto lo está haciendo para darle paso a consideraciones generales sobre el carácter de Dios. Del verso 6 al verso 18. Y el salmista quiere dar a conocer con una exhortación a los ángeles de Dios, a la creación que Dios ha hecho, y finalmente a Él mismo para alabar y bendecir a Dios. 3 razones, según este punto que da un teólogo, diciendo que está dividido en 3 partes. Que está exhortando a los ángeles a darle gloria a Dios. También está exigiendo a las obras de Dios, o sea, el mundo, el espacio, todo lo que hay, todas las obras de Dios, el mar, todo lo que existe. Está diciendo que alabemos a Dios, démosle gloria a Dios. Y por último, pues Él mismo está exigiéndose a bendecir el nombre de Dios. Así que comienza expresando sus emociones, sus testimonios y sus asuntos personales, como vimos en el versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, a veces somos ingratos, que nos olvidamos de las bendiciones de Dios y no nos acordamos de darle gracias a Dios. Y Él está exigiendo a su propia alma, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que dice, perdona todas tus iniquidades. El número 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien, versículo 3, perdona todas tus iniquidades. Mi querido hermano, mi querido oyente, a veces pensamos en iniquidades como algo muy fuerte. Parece que no hacemos nada fuerte. Pero cualquier ofensa, simplemente con que nos hagamos a nosotros mismos o que hagamos al semejante,
es una iniquidad delante de Dios. Sin embargo, Dios extiende su misericordia y perdona esa iniquidad. Por eso le dice a su alma, Él es el que perdona todas tus iniquidades y que sana todas tus dolencias. Hay dos clases de dolencias. Una la que provoca uno a su propio espíritu y otro lo que provoca uno a su propio cuerpo. Fíjense, aquí el salmista está diciendo, Él es el que perdona todas tus dolencias. Hay cosas que te duele y que no lo quieres decir. Hay cosas que nosotros debemos de pensar qué es lo que hacemos o que nos hacen también y nos duele. Y Dios perdona esa dolencia, la quita, la borra. Él es el que, dice el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ay, ay, ay. Que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces no a veces hemos tenido viendo la muerte de cerca, en un accidente o en algo? Y el Señor nos libra de ahí. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. A veces nuestros hijos, Él los corona de favores. Por ejemplo, los hijos de un rey. Él es el que le pone las coronas a los hijos del rey. Pero también en la escuela, nuestros hijos son coronados por los maestros. O sea que veamos en qué manera Dios nos corona. En qué manera Dios de veras rescata del hoyo nuestras vidas. El que sacia de bien tu boca. Todos los días tenemos para comer. Todos los días. Pese a la situación en que está uno viviendo. Tenemos de comer, hermanos. Tenemos que comer. Y tenemos de comer. Y Dios es el que suple nuestras necesidades. Tengamos o no tengamos dinero, pero Él las suple. Así que Él es el que sacia de bien tu boca y te hace rejuvenecer como el águila. Dicen que el águila o las aves cada año cambian de plumaje, cada año. Y el Señor nos da vida y nos da fuerza como el águila. Así que a veces cuando duerme uno, descansa uno, se levanta uno con fuerzas para seguir trabajando al día siguiente. Así que, hermanos, el que satisface tu deseo de cosas buenas, como dice este Salmo, es Dios. La segunda parte dice que hay que considerar algunas cosas generales sobre el carácter de Dios. Y dice, y voy a leer el versículo 6 al 18. Jehová es el que hace justicia, nadie más, y da derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Acuérdense que el salmista está hablando consigo mismo, le está diciendo eso a su corazón, a su alma. Jehová es misericordioso y clemente, lento para la ira, no lo hagas enojar, y grande en misericordia. Recibimos todos los días misericordia de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. A veces lo hacemos enojar, pero Él se le va pronto el enojo. Y
cuando tú vas y pides perdón, ahí te está perdonando. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros, le está hablando a su alma, sobre nosotros, su misericordia. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, asimismo, si nosotros siendo humanos nos compadecemos de nuestros hijos, cuanto más Dios que nos hizo también, Él nos hizo, no se va a compadecer de nosotros. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba, acuérdense, el hombre como la hierba son sus días y florece como la flor del campo. Hoy está y mañana ya no. Que pasó el viento por ella y lo desapareció y su lugar jamás la vuelva a conocer. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Justo es Dios. Hermoso salmo, ¿verdad? Dice el versículo 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Bendito Dios. Ahora veamos lo que dice el versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aquí es donde viene ahora la tercera parte de este precioso salmo. Que hay tres cosas que involucra el salmista aquí. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendice a Jehová. Está hablando ahora a los ángeles. Ángeles, hay que bendecir a Dios. Hay que bendecirlo. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Estos son los ángeles. Cuando oyen la voz de Dios, inmediatamente hacer lo que Dios les dice. Y lo hacen de buena manera, lo hacen de buena gana. No están respingando, diciendo que no lo van a hacer. A veces nosotros leyendo la Biblia y vemos lo que debemos de hacer, temer a Dios, y no tememos, hacemos lo que queremos. Pero aquí el salmista está diciendo a los ángeles, ustedes, ayúdenme, vamos a alabar el nombre de Dios. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, tienen fuerza, tienen poder, que cuando Dios les dice algo, lo hacen y están obedeciendo a la voz de su mando. Versículo 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. O sea que esta es la segunda parte. Primero convoca a los ángeles y describe lo que los ángeles hacen delante de Dios. Y ahora todas sus obras. Bendecid a Jehová vosotras todos sus ejércitos. Todos. Los que están en el cielo, los que están en la tierra, todos tienen que bendecir a Jehová. Tenemos que bendecir a Jehová. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacemos la voluntad de Dios.
Y por último, el versículo 22 dice, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. ¿Hay un lugar donde Dios no puede mandar? Pregunto, ¿tu vida? ¿Tu hogar? ¿Le has dado al lugar para que gobierne tu vida? Si Él es el dueño de tu vida, dice el salmista, hay que bendecir a Jehová. En todos los lugares de su señorío, en donde vivas, en donde quiera que estés. Y luego dice a su propia alma, bendice alma mía a Jehová. Se une al ejército de las obras de Dios. Se une con los ángeles. Se une con todos en el universo. Le dice a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Mi querido hermano, querido oyente, espero que este breve salmo, no, como les dije, no es para meterme profundamente, sino solamente dar una reflexión de lo que el salmo está diciendo. Es un himno. Y esto lo cantaban los hebreos, dice, cuando venían de Babilonia, era un cántico muy usual por ellos. Ahora, la música, pues no la sé, pero puedes ponerle música. Y veamos, este es un himno de alabanza. Pertenece a la primera clasificación de los himnos. Hay ciertas consideraciones que tenemos que hacer, mi querido oyente. El testimonio pleno, número 1, el testimonio pleno. Bendiciones que sobreabundan. El testimonio pleno perdona primeramente todas tus iniquidades, rescata tu corona de favores, sacia de bien tu boca, sacia de bien tus anhelos. La grandeza de la misericordia de Dios es clemente, lento para la ira y grande misericordia, y ha engrandecido su misericordia sobre ti. Él es paciente, hizo alejar nuestras rebeliones. Ay, ay, ay. No tenemos. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios nos haga entender este precioso salmo. Habla contigo mismo esta noche. Habla contigo. Lo puedes leer ahí en tu cama. Ve, analiza. Tú mismo puedes decirle a Dios, a ver, Padre mío, hazme entender este salmo. Ayúdame, porque la forma que me lo explicó, como fue rápido, no le capté. Pero tengo la noche para que tú me expliques. Miren hermanos, tenlo por seguro que Dios lo va a hacer. Porque Dios quiere que aprendamos su palabra. Y esta es una relación entre tu alma y Dios. Además, tu alma y Dios. Y Dios te puede contestar. Como le contestó al salmista. Le dijo él a su alma, no olvides ninguno de los beneficios que Dios nos ha dado. Parece que el alma no sufre. Claro que sí sufre. Parece que el alma no recuerda. Claro que sí se acuerda. Parece que el alma no ofende. Sí ofende. Y principalmente cuando no conoce a Dios. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo
cómo distribuyes tu día, cómo distribuyes tu vida, con Dios, sin fe, sin esperanza. Esta noche habla con Dios y dile, mi querido hermano, mi querido oyente, que la palabra de Dios lleve en tu vida fruto para que tú bendigas el nombre de Dios. De veras que es un salmo que a mí me gusta mucho y te lo debes de aprender de memoria. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Wow. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el próximo miércoles con otro salmo. Vamos a escoger a ver ahora de cuál salmo nos va a tocar. Ya vimos el número 1, donde habló de la sabiduría, de qué clase de hombre eres. Y ahora este salmo de alabanza a Dios, que debemos de hablar con nuestra propia alma y hacer cuentas, porque Dios te está oyendo y te está viendo. Amén. Entonces el próximo miércoles a las 7 de la noche, aquí Dios mediante, con otro salmo. Y el domingo a las 11 de la mañana, ahí en la iglesia, con otra parábola, Vamos a ver para que Dios nos ilumine con su palabra santa. Que Dios te bendiga, mi hermano, que tengas buenas noches, que disfrutes, que sueñes con el Señor, con los angelitos también. Dios está contigo, Dios nos ama y Él nunca nos abandona. Bendiciones. Amén.